Mi madre exigió que ocultara mi embarazo y mi bebé para que mi hermana tuviera toda la atención en su boda cuando me negué, o intentó dar a mi hijo en adopción ilegalmente. Hola a todos, soy Jessica y estoy a punto de compartir la historia más horrible de traición familiar que probablemente hayan escuchado. Esto involucra a mi propia madre tratando de robar a mi bebé, literalmente tratando de que mi hijo fuera dado en adopción sin mi conocimiento usando documentos legales falsos. Si piensan que el drama de su familia es malo, créanme, no sé, compara con esta pesadilla. Déjenme empezar desde el principio. Tengo 26 años y siempre he sido lo que podrían llamar la hija decepcionante en mi familia. Mi hermana menor Melissa siempre ha sido la hija de oro, excelentes calificaciones, gorrista, reina del baile de graduación, todo. Ella es todo lo que mis padres querían en una hija y nunca me dejaron olvidarlo. Creciendo, constantemente me comparaban con ella, constantemente me recordaban que necesitaba esforzarme más para ser como Melissa. Cuando Melissa se comprometió con su novio de la universidad el año pasado, pensarían que había ganado el Premio Nobel de la Paz basándose en cómo reaccionaron mis padres. Mi madre inmediatamente entró en modo de planificación de boda completa, tratando esto como si fuera a ser el evento social del siglo. Empezó a planear todo hasta el más mínimo detalle: el lugar, las flores, la lista de invitados, el cronograma. Esta boda se convirtió en toda su personalidad. Ahora, aquí es donde mi historia se complica. Alrededor del mismo tiempo que Melissa anunció su compromiso, descubrí que estaba embarazada. Estaba en una relación con mi novio Marcus por aproximadamente 2 años en ese punto. No estábamos planeando quedar embarazada, pero tampoco estábamos siendo súper cuidadosos. Cuando sexta esas 2 líneas rosadas en la prueba, tenía miedo, pero también estaba emocionada. Marcus y yo habíamos hablado sobre tener hijos eventualmente, y aunque el tiempo no era perfecto, ambos estábamos listos para dar el paso y ser padres. Decidí contarle las noticias a mi familia en nuestra cena dominical semanal. Pensé que estarían emocionados de tener su primer nieto. Estaba muy equivocada. Cuando anuncié mi embarazo, la reacción fue fría. Mi padre solo gruñó y regresó a su comida. Melissa se veía molesta de que estuviera robando su protagonismo. Pero mi madre se veía absolutamente furiosa. Después de la cena, mi madre me apartó y dijo que necesitábamos tener una conversación seria. Me sentó y me explicó que mi embarazo iba a arruinar todo para la boda de Melissa. Dijo que tener una dama de honor embarazada se vería de mal gusto en las fotos, y que la gente estaría hablando de mi bebé en lugar de enfocarse en el día especial de Melissa. Traté de explicar que mi fecha de parto era aún 3 meses después de la boda, así que solo estaría mostrando un poco, nada dramático. Pero mi madre no lo aceptaba. Me dijo que necesitaba mantener mi embarazo discreto y no mencionarlo a ningún miembro de la familia extendida hasta después de la boda. Realmente usó la frase: no dejes que tu error opaque la felicidad de tu hermana. Esa palabra, error, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estábamos hablando de su nieto y lo estaba llamando un error porque podría interferir con las fotos de la boda. Traté de seguir la corriente al principio, no publiqué nada en redes sociales sobre el embarazo. Usaba ropa suelta en eventos familiares. Cuando los parientes preguntaban si estaba subiendo de peso, solo cambiaba el tema. Se sentía horrible ocultar algo de lo que estaba tan emocionada, pero me dije a mí misma que era solo temporal, solo hasta después de la boda. Pero, mientras mi embarazo progresaba, ocultarlo se volvió imposible. Para el 7º mes, no había cantidad de ropa suelta que pudiera disfrazar mi barriga. La gente empezó a hacer preguntas directas y no podía seguir mintiéndole a todos, así que empecé a ser honesta cuando la gente preguntaba. Pero lo mantuve discreto, justo como mi madre quería. Ahí es cuando mi madre escaló las cosas. Me llamó furiosa después de que mi tía publicara un comentario en Facebook felicitándome por el embarazo. Mi madre me gritó por arruinar el momento de Melissa y dijo que estaba siendo egoísta y buscando atención. Exigió que le dijera a la gente que no estaba segura de la fecha de parto y que tal vez el bebé llegaría después de la boda. Finalmente tuve suficiente. Le dije a mi madre que no iba a mentir más sobre mi embarazo y que si no podía estar feliz por su nieto, ese era su problema,
no el mío. Dije que la boda de Melissa era importante, pero mi bebé también era importante, y no iba a pretender lo contrario. La respuesta de mi madre fue escalofriante. Dijo: si no puedes poner a tu familia primero, entonces tal vez no estés lista para ser madre. La boda llegó y se fue. Mi hijo Oliver nació 2 semanas antes de la ceremonia, lo que significó que ni siquiera pude asistir. Mi madre estaba realmente feliz por esto. Dijo que era mejor para todos que no estuviera ahí para distraer de Melissa. Me rompió el corazón perderme la boda de mi hermana, pero también estaba aliviada de no tener que lidiar con el drama familiar mientras me ajustaba a ser una nueva madre. Marcus y yo estábamos completamente abrumados esas primeras semanas. Oliver tenía cólicos y apenas dormía. Estaba exhausta, emocional y luchando con la lactancia. Ambos éramos padres primerizos tratando de descifrar todo. Marcus era genial, pero tuvo que regresar al trabajo después de solo una semana, dejándome sola con el bebé la mayor parte del tiempo. Mi madre se ofreció a ayudar, lo cual pensé que era su manera de hacer las paces. Empezó a venir cada pocos días, trayendo comida y ofreciéndose a cuidar a Oliver para que pudiera bañarme o dormir una siesta. Estaba tan agradecida por la ayuda que no cuestioné sus motivos. Mirando hacia atrás, debería haber sospechado de este cambio repentino de actitud, pero estaba demasiado exhausta para pensar claramente. Aproximadamente 6 semanas después de que nació Oliver, mi madre sugirió que debería tomarme un fin de semana libre para recuperarme y recargarme. Dijo que había arreglado para que me quedara en un resort spa a unas 2 horas de distancia y que ella cuidaría a Oliver todo el tiempo. Hasta tenía a Marcus convencido de que esta era una gran idea, diciendo que las nuevas madres necesitan tiempo para sí mismas para evitar la depresión posparto. Era reacia a dejar a Oliver por todo un fin de semana. Todavía estaba amamantando y nunca había estado lejos de él por más de unas pocas horas, pero todos siguieron diciéndome que sería bueno para mí, y honestamente, estaba tan exhausta que la idea de dormir 8 horas seguidas sonaba como el paraíso. Así que pasé la noche del viernes y el sábado en este spa, recibiendo masajes, durmiendo, comiendo comidas reales sin tener que cargar un bebé. Era la primera vez que me sentía humana en semanas, pero algo se sentía mal todo el tiempo. Seguía llamando a casa para verificar cómo estaba Oliver, y las respuestas de mi madre eran raras. Contestaba rápidamente y decía que todo estaba bien, pero sonaba apurada y no me dejaba hablar con Marcus. Traté de llamar a Marcus directamente, pero su teléfono seguía yendo al buzón de voz. Cuando finalmente lo contacté el sábado por la noche, sonaba extraño y distante. Dijo que Oliver estaba bien, pero no me dio detalles sobre cómo había ido el día. Solo siguió diciendo todo está bajo control y que debería disfrutar mi última noche en el spa. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, así que decidí regresar temprano. Hice el check-out del spa el domingo por la mañana en lugar del domingo por la tarde y manejé directamente a casa. Cuando llegué a nuestro apartamento, Marcus no estaba ahí y Oliver tampoco. Empecé a entrar en pánico. Llamé a Marcus una y otra vez, pero sin respuesta. Llamé a mi madre y sonaba sorprendida de que hubiera regresado temprano. Dijo que Marcus había llevado a Oliver a caminar y que regresarían pronto. Pero pasaron horas y todavía no estaban en casa. Finalmente, Marcus regresó al apartamento solo, sin bebé, sin bolsa de pañales, nada. Cuando pregunté dónde estaba Oliver, Marcus se desplomó llorando. Me dijo la cosa más horrible que he escuchado en mi vida. Mi madre había convencido a Marcus de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa y que era incapaz de cuidar a Oliver. Le había mostrado documentos falsos, documentos que se veían oficiales y legales, diciendo que yo había aceptado voluntariamente colocar a Oliver en adopción porque no podía manejar ser madre. Le dijo a Marcus que servicios sociales estaba involucrado y que la adopción tenía que pasar inmediatamente por la seguridad de Oliver. Marcus, quien también estaba exhausto y abrumado, le creyó. Pensó que me estaba protegiendo tanto a mí como a Oliver al seguir la corriente. Mi madre había arreglado para que Oliver fuera colocado con una familia que había encontrado a través de alguna agencia de adopción privada. Todo había sido preparado durante el fin de semana mientras yo estaba en el spa. Estaba gritando, llorando
completamente histérica. Mi bebé había desaparecido. Mi propia madre había robado a mi hijo usando mentiras y documentos falsificados. Marcus estaba sollozando, diciendo que pensó que estaba haciendo lo correcto, que mi madre lo había convencido de que yo estaba teniendo algún tipo de crisis psicótica y que podría lastimar a Oliver. Inmediatamente llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, expliqué lo que había pasado, y estaban tan sorprendidos como yo. Dijeron que esto era definitivamente ilegal, no puedes simplemente tomar el hijo de alguien y colocarlo en adopción sin el consentimiento de la madre, sin importar qué documentos falsos tengas. La policía fue a la casa de mi madre a interrogarla. Realmente trató de mantener su historia al principio, afirmando que yo había firmado papeles aceptando la adopción y que era mentalmente inestable. Pero cuando la policía pidió ver estos documentos, eran obviamente falsos. El membrete estaba mal, las firmas no coincidían y todo era claramente falsificado. Pero aquí está la peor parte: mi madre ya había entregado a Oliver a esta familia. Les dio a la policía su información de contacto, pero cuando los oficiales fueron a su casa, la familia se había ido. Habían empacado y se habían ido de la ciudad con mi bebé. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. La policía había emitido una alerta Amber, pero no teníamos idea de dónde había ido esta familia. Mi madre fue arrestada por secuestro de menores, fraude y aproximadamente otras 6 acusaciones, pero eso no trajo de vuelta a Oliver. Cada hora que pasaba, me imaginaba a mi bebé alejándose más y más de mí. La policía rastreó la agencia de adopción falsa que mi madre había usado y resultó estar conectada a una red de adopción ilegal más grande. Esta gente estaba esencialmente vendiendo bebés a parejas que no podían o no querían pasar por canales de adopción legítimos. Se aprovechaban de familias desesperadas y madres vulnerables, usando documentación falsa para hacer que todo pareciera legal. En el tercer día, la policía encontró a Oliver. La familia a la que mi madre se lo había dado había manejado a otro estado, pero fueron atrapados en una gasolinera cuando alguien reconoció a Oliver de las fotos de la alerta Amber. Cuando la policía los arrestó, afirmaron que no tenían idea de que la adopción era ilegal. Dijeron que mi madre y la agencia falsa los habían convencido de que yo era una drogadicta que había renunciado voluntariamente a mis derechos parentales. No creo haber llorado tan fuerte como cuando la policía me trajo de vuelta a Oliver. Estaba seguro e ileso, pero esos 3 días se sintieron como una eternidad. No podía parar de abrazarlo. No podía parar de verificar para asegurarme de que realmente estuviera bien. Mi madre fue acusada de secuestro, poner en peligro a un menor, fraude, conspiración y aproximadamente otros 10 delitos graves. La agencia de adopción falsa fue cerrada y varias otras personas fueron arrestadas. Durante la investigación, supimos que mi madre había estado planeando esto por semanas. Había contactado a la agencia ilegal poco después de que nació Oliver y había estado trabajando con ellos para preparar la adopción falsa. La parte más horrible fue aprender sobre sus motivos. En su confesión a la policía, mi madre dijo que creía que tener un bebé arruinaría mi vida y que Oliver merecía mejores padres que Marcus y yo. Realmente pensó que le estaba haciendo un favor a todos al hacer que fuera adoptado secretamente. Dijo que una vez que pasara algo de tiempo, yo la agradecería por salvarme de la carga de la maternidad soltera, aunque Marcus y yo estábamos juntos y comprometidos a criar a Oliver. También admitió que estaba avergonzada de tener una hija soltera con un bebé y que pensaba que hacía que la familia se viera mal. Dijo que la gente en la boda de Melissa había estado preguntando sobre Oliver y era humillante explicar que su hija mayor tenía un bebé fuera del matrimonio. Todo se trataba de las apariencias y el control. Mi madre no podía soportar que hubiera hecho una elección que ella no aprobaba, así que decidió arreglar la situación robando a mi hijo. Los procedimientos legales tomaron meses. Mi madre eventualmente se declaró culpable para evitar una sentencia más larga, pero aún recibió 8 años de prisión. La gente de la agencia de adopción falsa recibió sentencias aún más largas. La familia que se llevó a Oliver también enfrentó cargos, aunque recibieron sentencias más ligeras porque cooperaron con la investigación y la corte creyó que genuinamente pensaban que la adopción era legal.
La peor parte de toda la prueba ni siquiera fue el secuestro, fue cómo reaccionó mi familia después. Mi padre apoyó a mi madre durante toda la cosa. Realmente trató de convencerme de que retirara los cargos, diciendo que la familia debería mantenerse unida y que mi madre solo quería lo mejor para todos. Dijo que enviar a mi madre a prisión no ayudaría a nadie y que debería enfocarme en seguir adelante. Melissa fue incluso peor de alguna manera. Estaba enojada conmigo por arruinar su luna de miel con todas las investigaciones policiales y el drama familiar. Dijo que estaba siendo vengativa al presionar cargos y que debería haber manejado esto privadamente. Realmente sugirió que tal vez mi madre tenía razón sobre que yo no estaba lista para la maternidad, ya que había dejado que esto pasara. Déjenme ser clara, yo no dejé que nada pasara. Mi propia madre robó a mi hijo usando documentos legales falsos mientras estaba en un viaje que ella había arreglado. No había forma de que pudiera haber predicho o prevenido esto. La dinámica familiar se desplomó completamente después de esto. Mi padre y Melissa me cortaron completamente, diciendo que había destruido la familia al hacer arrestar a mi madre. Mi familia extendida estaba dividida, algunos me apoyaron, pero otros pensaron que estaba siendo demasiado dura con mi madre. Varios parientes realmente dijeron que debería perdonar y olvidar, porque la familia es familia. Pero aquí está lo que no entendían: lo que hizo mi madre no fue solo una disputa familiar o un desacuerdo sobre la crianza. Fue un crimen serio. Secuestró a mi hijo, usó documentos falsificados para tratar de separarme permanentemente de mi bebé, traumatizó a Marcus, Oliver y a mí de maneras con las que todavía estamos lidiando. Marcus y yo terminamos mudándonos a un estado diferente para alejarnos de todo el drama familiar. Necesitábamos un nuevo comienzo en algún lugar donde la gente no conociera nuestra historia y donde pudiéramos enfocarnos en sanar y construir nuestra vida juntos sin constantemente lidiar con miembros de la familia que pensaban que deberíamos superarlo. Han pasado 2 años desde que esto pasó y estamos mucho mejor ahora. Oliver es un niño pequeño feliz y saludable que no recuerda nada sobre esos horribles 3 días. Marcus y yo nos casamos hace aproximadamente 1 año, en parte porque nos dimos cuenta de cuánto nos amábamos a través de esta crisis, y en parte para asegurarnos de que ambos tuviéramos derechos legales completos para proteger a Oliver si algo así volviera a pasar. He recibido terapia para lidiar con el trauma de que me robaran a mi hijo. Por meses después de que recuperamos a Oliver, no podía dejarlo fuera de mi vista. Tenía ataques de pánico cada vez que alguien más lo cargaba. No podía dormir porque constantemente estaba verificando para asegurarme de que todavía estuviera en su cuna. El terapeuta me ayudó a trabajar a través de la ansiedad y los problemas de confianza. Mi madre todavía está en prisión y estará por varios años más. Me ha escrito cartas tratando de disculparse, pero todas siguen el mismo patrón: lamenta cómo resultaron las cosas, pero todavía piensa que sus intenciones eran buenas. Todavía cree que estaba tratando de ayudarme al hacer que Oliver fuera adoptado. No puede o no quiere entender que sus intenciones no importan cuando sus acciones fueron criminales y traumáticas. No he respondido a ninguna de sus cartas y no planeo hacerlo. Algunas personas piensan que debería perdonarla porque es mi madre, pero no puedo perdonar a alguien que robó a mi hijo. Hay algunas cosas que van más allá de conflictos familiares normales, y esta es una de ellas. Mi padre y Melissa han hecho algunos intentos de reconciliarse a lo largo de los años, usualmente alrededor de días festivos o del cumpleaños de Oliver, pero siempre vienen con condiciones: quieren que supere esto y reconstruya relaciones familiares sin reconocer cuán equivocadas estuvieron las acciones de mi madre. Quieren que traiga a Oliver a visitar a mi madre en prisión porque ella es su abuela y lo ama. Pero aquí está la cosa: el amor no secuestra. El amor no falsifica documentos legales para robar un niño de su madre. Lo que sea que mi madre sintió por Oliver no era amor, era obsesión con el control y las apariencias. He construido una nueva familia, ahora Marcus, Oliver y yo. Tenemos amigos que se han vuelto como familia, gente que nos apoyó a través de esta crisis y que aman a Oliver incondicionalmente. Tenemos la familia de Marcus, quienes estuvieron horrorizados por lo que pasó y que nos han abrazado completamente tanto a Oliver como a mí.
Oliver está creciendo sabiendo que tiene padres que siempre lucharán por él, que nunca dejarán que nadie se lo lleve, y que lo aman exactamente como es. No necesita la influencia tóxica de gente que piensa que robar niños es aceptable bajo cualquier circunstancia. Mirando hacia atrás, puedo ver que había señales de alarma que perdí, la obsesión de mi madre con las apariencias, su necesidad de controlar cada situación, la forma en que siempre ponía las necesidades de Melissa por encima de las mías, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que mi propia madre robaría a mi hijo. Si hay algo que quiero que la gente saque de esta historia, es que las relaciones familiares no son sagradas solo porque son familia. Cuando alguien comete un crimen serio contra ti, o especialmente uno que pone a tu hijo en peligro, tienes todo el derecho de protegerte a ti y a tu familia, incluso si eso significa cortar a miembros de la familia permanentemente. La gente siempre dice, pero es tu madre, o la sangre es más espesa que el agua. Pero mi primera responsabilidad es con mi hijo, tengo que protegerlo de gente que lo lastimaría, sin importar su relación conmigo. Mi madre probó que está dispuesta a traumatizar y poner en peligro a Oliver para conseguir lo que quiere, y no puedo permitirle acceso a él nunca más. Oliver está seguro ahora, y eso es lo que importa. Tenemos una buena vida, llena de gente que nos ama y nos apoya. Y a veces, eso significa crear tu propia familia de gente que elige amarte, en lugar de gente que piensa que el amor les da el derecho de controlar y lastimarte. Esa es mi historia. No es una historia de reunión familiar feliz, y ya no tengo una relación con mi madre, pero tengo a mi hijo, tengo a mi esposo, y tengo mi paz mental sabiendo que hice todo lo que pude para proteger a mi hijo de alguien que lo lastimaría. Y honestamente, eso es suficiente para mí.